una maleta. Todos traían sus enseres, traían sus ropas, sus elementos de la cocina, traían sus colchones, pero había algo que no podían traer y que era la experiencia vivida allá, que la traían dentro, pero que no cabía en una maleta. Emigrar es ese estado donde estás feliz, pero con una profunda tristeza. Fíjense cómo algunos sonríen, otros están con una mirada incierta. Salir de casa significa irse con los pies, nunca con el corazón. Y acá les quiero mostrar una escultura que ya conozco de hace mucho tiempo, de un autor que se llama Bruno Catalano, que tiene una serie de Los viajantes, que en realidad apunta a los que tuvieron que dejar su tierra. Esta escultura está en Marsella, precisamente porque él había nacido en Marruecos de una familia siciliana. Es un autor contemporáneo, hoy debe estar alrededor de los 65 años. Y con los años transformó el vacío de las esculturas en arte. Las figuras representan la sensación de pérdida de una persona cuando tiene que desplazarse de manera forzosa a otro lugar. Es un poco la historia del inmigrante. Él la traslada desde haber tenido que dejar su Marruecos natal, como les decía, a pesar de ser hijo de una familia siciliana, y nació en Marruecos y tuvo que dejar su Marruecos natal para dirigirse a Francia. Como dato, sabemos que en Italia hubo distintos tipos de migraciones. Una interna, es decir, muchos de nuestros paisanos del sur se trasladaban al norte. Milán principalmente era uno de los grandes objetivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque había otras posibilidades de trabajo. Y también una migración externa. Externa dentro de Europa, algunos países como Austria, Alemania, después también Suiza. En Suiza particularmente, hablando con un primo allá en Italia y con Pedro también, hay una ciudad que se llama Glarus, donde hay muchos albidoneses. Bueno, a todo esto le sumamos también el traslado a otros continentes, ¿sí? Entre ellos hubo gente que fue a Australia, italianos que fueron a Australia, que vinieron a América, ¿sí? Y en América estamos nosotros, Buenos Aires, el pueblo, Adulia como figura allí adelante, ¿sí? En esta Adulia se reunieron muchos albidoneses, en esta zona del barrio de Parque Chacabuco. Quiero decirles antes de la entrevista que la Argentina ha sido un país muy generoso con muchos inmigrantes, ¿sí? Nosotros tenemos grandes inmigraciones de fines del siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX, un tipo de inmigración europea. Pero hoy nosotros, trabajando con los chicos de la escuela, nos encontramos con otra inmigración, una inmigración latinoamericana, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Argentina es un país que ha abierto las puertas al mundo. Y en el preámbulo de su constitución dice: para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. ¿En qué va a consistir? Aquí la tenemos,
para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. ¿Sí? La siguiente. Yo encontré esto, querido inmigrante, algún día contarás tu historia de cómo saliste adelante en un país nuevo para ti, cómo comenzaste desde cero tú solito y serás la guía de superación para alguien más. Mi respeto y admiración para ti que estás aquí y para todos los inmigrantes que están aquí, a quienes les pido un fuerte aplauso. Ahora sí volvemos a las características de la entrevista para después trabajar con Rosita. Creo que es la cuarta o la quinta. Bueno, vamos a analizar los aspectos de nuestra entrevista, que un poco son las características de todo inmigrante. En primer lugar, la iniciativa y la motivación. ¿Quién fue el de la idea? ¿Quién tuvo la idea? Muchas veces un paisano traía al otro. Si recordamos aquella canción de Cacho Castaña, en un papel mal escrito, la dirección de un paisano. Muchas veces un paisano traía al otro, se basaba en la experiencia del otro para poder repetir esa experiencia. Inclusive entre los almidoneses, aún el estilo de trabajo se repitió. Muchos fueron diarieros, y uno le transmitía al otro las bondades de ese trabajo. Los primeros en partir. En este aspecto muchas veces eran los padres, el padre que partía, pero también los primeros en partir, pensemos que a veces no eran los que se quedaban definitivamente, sino que venían, hacían unos pesos y volvían. También los almidoneses en ese aspecto tienen una experiencia de la tosadura de la pécora, o sea, quitarle la lana a las ovejas, ¿sí? Venían a la provincia de Chubut y se volvían con unos pesos. Pero también estaban los que venían y se quedaban. La despedida. La despedida tiene mucho que ver con el nunca más. Pongámonos en el contexto de aquella época. Hoy tenemos aviones que van y que vienen, tenemos los celulares, mandamos WhatsApp, pero en aquella época la despedida muchas veces era el nunca más. Los que quedaron, ¿quién de todos ustedes no tiene un primo, un tío que ha quedado en almidón? Entonces, el viaje, las características del viaje, ese largo viaje a través del océano, dentro de un barco. Imagínense salir de un pueblo donde era ese espacio y nada más, de repente me llevan a una ciudad, me ponen en un barco que se mueve, los miedos, bueno, en fin. Y la llegada a una ciudad distinta completamente. Yo me acuerdo que mi papá había venido en el mes de enero. Lo sorprendió el tema de los mosquitos. Él había parado en una casa en Barrio Patricios y dijo que toda la noche estuvo matando mosquitos porque, bueno, una cosa totalmente diferente a la que estaba en su pueblo. El reencuentro. Este es un aspecto muy particular, porque el reencuentro implicaba, por un lado, reencontrarse con el paisano que lo había traído, lo había recomendado, pero también reencontrarse con la familia que estaba acá, particularmente el padre. La adaptación y las primeras experiencias en la nueva tierra, en la vida cotidiana, en la alimentación. Ustedes imagínense
Se venían con todo un bagaje cultural culinario, un estilo de cocinar, un estilo de comer, que no era el mismo que había aquí. El idioma para los italianos, el idioma fue crucial. No era lo mismo que viniera un español a que viniera un italiano. ¿Por qué? No nos olvidemos que básicamente los italianos en aquel momento eran bilingües. Dialecto en casa, italiano en la escuela. Entonces, tenían esas dos alternativas y se encuentran aquí con un idioma completamente diferente, que no solo se habla diferente, se escribe diferente. El italiano también se escribe diferente. Y también la religión, es decir, recordar al santo patrono era un poco como estar en el pueblo. Él vamos, toda esta comunidad almidonesa que venera a San Miguel hizo que en todos los encuentros religiosos se repitiera la historia como estar en el pueblo. La comunicación con los que quedaron, hay una gran diferencia entre aquella comunicación, una carta que tardaba un año, nació tal, murió tal, tardaba un mes en ir, un mes en volver. ¿Sí? Hoy tenemos el WhatsApp, nos comunicamos, yo le escribo ahora a mi primo en Italia y me contesta al toque. La comunicación, lo difícil que era también la comunicación. Y el regreso después de muchos años, cargado de muchas expectativas y de muchos recuerdos, y llegar allí y encontrarse con otra Almidona. Una Almidona de la que se perdieron los códigos, de las que se perdieron las historias del día a día. Así que bueno, vamos a darle ahora sí la bienvenida a Rosita con algunas preguntas, ¿sí?, que un poco tienen que ver con todo esto. Rosita, ¿estás dispuesta a contarnos algo de tu historia? Muy bien. En principio, Rosita, contanos, ¿quién tuvo la idea de a la Argentina? Primero vino papá solito, en el año 48. Después, como se decía que la guerra, vino mi hermano mayor, en el año 50. Y después, en el año 53, vimos nosotros, mamá y 3 hermanos. En el año 53. ¿Y cómo fue que vinieron? ¿Vos sabés algo de eso? Si un paisano, con la experiencia, si se corría la voz en Almidona, que había que venirse. No, se decía de hecho esa guerra. Entonces mamá tenía miedo, porque 2 hermanos varones. No, pero ponete más ahí, a ver. Yo tenía 2 hermanos varones. Entonces mamá tenía miedo. Bueno, justamente el otro día, una de las alumnitas que viene, la bisabuela era italiana, y le preguntamos por qué se había venido. Justamente dijo esto, ¿no? Escapando de la guerra. Vuelvo a hablar de mi papá, pero era una experiencia muy particular, porque él quería quedarse a ser militar en Italia. Tenía 16 años, mi abuela se lo trajo de las pestañas más o menos. Ya se sabía lo que iba a ocurrir, ¿no? Bueno, Rosita, ¿te acordás de la despedida? ¿Cómo fue? No, mucho no me acuerdo, pero sí me acuerdo. ¿Cuántos años dijiste? 5. 5. Pero sí me acuerdo de una amiga, que lloramos mucho, que después de muchos años la volví a ver. Yo no la conocía, ella me conoció a mí. Entonces, bueno, ese recuerdo tengo, de despedida con ella. Con mis tíos también, una despedida triste fue. Porque mamá tenía un solo hermano. Entonces, que lo habíamos criado juntos, bueno, fue una despedida bastante triste. Bueno, en esa despedida, como en muchas cosas, cuando uno es chico, muchas cosas son propias, no las propias, muchas cosas son relatos de los que están alrededor. Se confunden a veces con los propios recuerdos, ¿sí? ¿Qué contaba tu mamá?
¿Contó mi mamá de Italia, decís vos? Sí. Bueno, ella era una familia muy cortita, que siempre se crió con su mamá y su abuela. Y bueno, ella cuando vino a la Argentina, contentísima, porque dice, encontró otro país, encontró otras costumbres, porque en la época de ella era difícil también. Ahora, bueno, ahora gracias a Dios tienen de todo, pero en esa época no tenían agua, no tenían nada. Así que se encontró con otro mundo mi mamá. ¿Y vivieron siempre acá en este barrio? Sí, sí, donde estoy yo ahora, sí, sí. Papá compró la casa en el año 50. ¿Y ahí vivieron todo el tiempo? Sí, sí, vivimos todo porque mi papá era enemigo de vivir en las casas donde había mucha gente. No quería, no le gustaba. Entonces se anotó con un martillero. Cuando se sale la casa vacía, sin inquilino, me avisa. Entonces me avisó y compramos ahí. Bien. ¿Y es donde vos vivís actualmente? Sí, vivo actualmente, sí, sí. ¿Quiénes quedaron en Alpidona? Bueno, quedó el hermano de mamá y los hermanos de papá. Papá eran 6 hermanos varones. Su mamá también quedó. Bueno, mi papá creo que no. No, esa parte no la pudo mucho más. Bueno, dejó su mamá. No los volvió a ver nunca más. No, no lo quiso volver nunca más. Un día me dijo, ¿qué voy a ir a hacer? Me dijo, voy a ver lo que dejé. No. Bueno, así fue. Dejó a su mamá, dejó a sus hermanos. ¿Cómo fue el viaje? Hermoso, eso sí me acuerdo. Yo vine con el barco Augustus. Ah, en el Augustus, hermosísimo. Eso me acuerdo patente. A pesar de que era chiquita, me acuerdo. Cuando vine a la Argentina, que me el barco, entonces estaba mi papá, aparte de los paisanos, estaba mi hermano mayor. Entonces yo le dije, papá, mi hermano mayor. Mi mamá dijo, cállate que no es tu papá, es tu hermano. ¿Y vos sentiste que los conocías en ese momento? A mi hermano sí, a mi papá no. ¿Lo recordabas? Sí, 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 lo recordaba. A mi hermano sí. Y cuando vino papá yo era muy chiquitita. No. ¿Tu hermano vino después? 2 años después. ¿Quién los recibió acá? ¿Cómo? ¿Quién los recibió acá en la Argentina? Bueno, muchos paisanos y mamá y papá y mi hermano. Muchos paisanos. ¿Vinieron al puerto a recibirlos? Sí, sí, sí. ¿Y cómo trasladaron todo lo que traían de allá? Trasladaron. Muchas cosas. Muchas cosas. Mamá trajo muchas cosas, pero cuando vino a la Argentina, papá tenía de todo. Entonces ella agarró, no le gustaba mucho de Italia, agarró y tiró todo. Eran los platos viejos, tiró todo. Todo lo que traía de Italia lo tiró. Sí, sí. Pues porque se quedó con pocas cosas, ¿eh? Y bueno, era un poco como empezar Sí. una vida nueva. Una vida nueva. Bien. ¿Cómo te adaptaste a Buenos Aires? Yo me adapté enseguida, porque enseguida empecé el colegio. ¿En qué mes llegaste? Yo llegué el mes de febrero y el colegio empezaba el mes de abril. Entonces, a la vuelta de mi casa había una señora que enseñaba particular. Mi mamá me mandó ese particular para el idioma. Y al lado de mi casa había una chica que hoy seguimos siendo amigas. Aprendí con ella. Aprendí enseguida, ¿eh? El idioma también lo aprendiste Sí, enseguida. Sí. Vos no escribías en Italia, aprendiste a escribir acá. ¿Cómo? No escribías en Italia, no escribías. Sí, yo aprendí con las cartas de que me mandaban la familia de mi mamá. Había unos cuantos paisanos porque vivían cerca de casa. Venían y yo hacía las cartas. Mi mamá ponía un almohadón porque no alcanzaba la mesa. Aprendí con las cartas. Bien. Bueno, ¿y siguieron venerando a San casa del pensamiento religioso? ¿De qué manera? Porque acá se celebra San Miguel cuando esta institución. Sí, mi mamá era muy católica. Mi papá no iba mucho a la iglesia, pero era muy católico. Pero mi mamá siempre lo recordaba a San Miguel, a San Roque, a San Antonio
y le ponía siempre una velita. Y siempre que pedía, le pedía a San Miguel ella. ¿Cómo se comunicaban ustedes? Con las cartas que le hacía yo. De su almidona, porque viste así. Sí, volví a Almidona, sí. Mirá, cuando yo llegué a Almidona, me puse muy contenta porque encontré otra cosa. Yo pensaba encontrarme con lo que yo... Pero encontré otra cosa, me puse muy contenta. Encontré cosas nuevas. La gente también más moderna, había colegios, cuando yo... Así que encontré cosas lindas, encontré. Como para terminar, ¿está algún recuerdo que quisieras compartir hoy? La historia, bueno, era de esa amiga mía, es que siempre cuando yo fui, ¿te acordás de la muñeca que vos tenías, que yo jugábamos las dos? Sí, le dije, me acuerdo de la muñeca, la tengo todavía, le dije. Así que ese recuerdo muy lindo, dijo, vos me la prestabas siempre la muñeca. Así que eso fue muy lindo, fue. Bien. Esa muñeca es la que te compró tu historia. ¿Dónde la había comprado? En Nápoles, porque mi papá salió de Nápoles, entonces viajó con un paisano, y el paisano se volvió porque estaba enfermito. Entonces mi papá le compró una muñeca y se la mandó por ese paisano a mí. Ah, bueno. Bueno, y después jugábamos, todas las chicas jugábamos con eso porque era una novedad. Bueno, muy bien, Rosita, te agradecemos Bueno, mucho. no, por favor, a ustedes.